Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio, show número 141 de La Fosa Escéptica. Los saludo muy afectuosamente desde México y quiero mandar un saludo también muy especial para la gente que se está juntando en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Somos cerca de 150 personas ya las que estamos ahí. Y pues los invito a que ustedes formen parte de este conglomerado ateo en la mismísima Fosa Escéptica en Facebook. Los que nos oyen en iVoox, muy buenas tardes, noches, mañanas, según me escuchen. Y los que se juntan aquí en Spreaker también un saludo. Ya en todas las plataformas donde se encuentra la Fosa Escéptica, me sorprende que cada día me encuentro con más plataformas donde está la Fosa Escéptica por alguna extraña razón. Pues la verdad es que les agradezco que se interesen por difundir esta fosa en esas plataformas, aunque las principales, como ya sabemos, son las de Spreaker y las de iVoox. Y bueno, casi no hago la Fosa Escéptica el día de hoy porque amanecí sin internet. Y entonces estuve hable y hable con la operadora de internet, la que me presta el servicio, que es Telmex Infinitum. Qué cosa extraña, estaba fallando hoy. Por la mañana traía un relajo ahí con la fibra óptica, pero afortunadamente solucionaron el problema y eso me permite estar el día de hoy como lo prometido, ¿verdad? Les había prometido esto. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas que tienen algún tipo de relación entre ellos. Primero, la situación en Jerusalén, en Palestina y en Israel, que se está complicando cada día más. Los bombardeos por ambas partes parecen no tener fin. Hay infinidad de muertos. Y los medios, como siempre, pues acercándose ahí, ¿verdad? Hoy leí en la mañana que hay más muertos en México por la guerra del narco entre ellos mismos y con el ejército, y nadie voltea a ver esto, pero es muy el foco se centra en esa región del Medio Oriente. ¿Y cómo empezó esto del conflicto de los palestinos contra los judíos? Pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y también hablaremos un poquito del mal, el origen del mal en el mundo y quién lo provoca. ¿Es Dios el que provoca el mal en el mundo? ¿Cuál es la perspectiva católica acerca del mal y cuál es la perspectiva atea acerca de esto? Si ustedes están oyendo a Siri, es que de alguna manera se activa cuando se le pega su gana, mujer al fin de cuentas, y de repente se pone como loca y dice cosas, y como la tengo siempre activa, pues entonces de repente se nos pone así como loca. También tendremos el comentario que nos llegó por Telegram de uno de los integrantes de la Fosa Escéptica. Así es de que, sin más, vamos a comenzar.
Bueno, pues según la Biblia, desde hace unos 4000 años reina la discordia en la llamada Tierra Santa, y todo se inició con la llegada del patriarca Abraham, que se dispuso a ocupar dichas tierras por mandato divino. Aunque ciertamente tampoco puede descartarse que hubiera conflictos entre los cananeos y otras tribus que habitaban el lugar. El relato bíblico sobre la discordia en esa zona puede entenderse como algo completamente natural en nuestro mundo actual, porque se derivó de un abuso seguido de los celos y posterior alejamiento forzado de parte del verdadero primogénito de Abraham. Para entender el tema, hay que decir que se trata de una de las peores inmoralidades descritas en la Biblia y que además se presenta de manera triple. Vamos a ver. Bueno, en el capítulo 15 del Génesis, Abraham se queja de Dios por no haberle dado hijos, que su heredero sería hijo de esclavo nacido en su casa. Dios le responde con demostraciones y asegurándole que sí tendrá descendencia propia, a quien poder heredar sus riquezas. Viendo su esposa Sara que no podía concebir hijos, y esto pues alteraba el plan de Dios, ¿verdad? Se le ocurrió a esta señora Sara ofrecerle a su esposo a la sirvienta egipcia de nombre Agar, que tenía a su servicio, y le dijo: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, Abraham, pues que le des un llegue a mi sirvienta. Quizá tendremos hijos de ella». Y atendió Abraham el ruego de Sara. En el mismo capítulo se relata que Agar empezó a mirar con desprecio a Sara porque ella sí había podido concebir, por lo que Sara le pidió a su esposo Abraham que alejara a Agar del hogar, a lo que Agar misma se alejó por la pena que la situación le causaba. Nace así el segundo hijo, el legítimo primogénito de Abraham, de nombre Ismael. Poco después, Sara le prende la vacuna y sí logra concebir, y nace el segundo hijo de Abraham, de nombre Isaac. La celosa Sara de nuevo le pide a su esposo: «Echa a esa sirvienta y a su hijo, porque el hijo de esta sierva pues no puede heredar lo que va a heredar nuestro hijo real, que es Isaac». Aunque le dolió mucho, Abraham se vio obligado a seguir las instrucciones de Sara y de su Dios, quien le dijo que su preferencia, primogénito y heredero con quien haría pacto, sería con Isaac. Aunque también le prometió que haría grande a Ismael, o sea, para que todos estuvieran contentotes. Dijo: «Bueno, pues ya te echaste el plato a la sirvienta y ya tuviste un hijo con él, pero también tuviste relaciones sexuales con tu mujer y también se embarazó. Pues ahora tenemos a 2 hijos tuyos, pero no te preocupes, uno va a ser tu heredero, ya al otro lo voy a dejar bien, le voy a poner su negocito, todo va a estar bien». Es evidente que los tiempos y las edades no coinciden en el relato, pero suponiendo que el mismo sea cierto, he aquí las 3 inmoralidades implicadas. Lo primero que hay que criticar es que Dios instituye, tolera y legaliza el derecho de posesión, tráfico y comercialización de seres humanos como si fueran verdadera mercancía o esclavos. No hace el menor recato para que los tenedores de siervos puedan considerar la enorme inmoralidad implicada en este hecho deplorable y en sí mismo humillante. Lo segundo es la flagrante violación del derecho humano cometido tanto por Sara como por Abraham, al utilizar a su esclava Agar solo con el propósito de concebir un hijo, como si tan solo fuera un objeto reproductor. El desprecio y la humillación adicional a la que fueron sometidos tanto Agar como su hijo Ismael al ser echados del hogar de Abraham fue un trato similar al que se hace a los objetos que ya no se desean y se tiran a la basura. A ello se agrega la negación de Dios a darle supremacía legítima a Ismael sobre Isaac por ser el verdadero primogénito, lo que obviamente iba a generar una discordia tremenda. Esta triple inmoralidad es lo que varios historiadores coinciden en señalar como el origen del conflicto árabe-israelí.
y que en su versión moderna es la guerra entre los palestinos y los judíos por la posesión del territorio de Palestina, antiguamente conocida como Judea. Los judíos argumentan que esa es la antigua tierra de Cananea que su Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a sus descendientes, que Jerusalén es su ciudad sagrada, construida por sus antiguos reyes, mientras que los palestinos aseguran que esas tierras fueron conquistadas por sus antepasados unos 8 siglos después de Cristo y que Jerusalén es igualmente su ciudad sagrada. Lo que más sorprende es que las teocracias modernas occidentales decidieron ponerle más leña al fuego después de la Segunda Guerra Mundial al forzar la creación del Estado de Israel en un territorio de completa hostilidad y contraviniendo los derechos legítimos de los palestinos. Las teocracias triunfadoras de la guerra contra Hitler actuaron ahora casi de la misma forma como lo hizo el Dios de Abraham, privilegiando a los de su preferencia, aún en contra del sentido común, el consenso y la razón. De manera escueta, debe recordarse que durante la Segunda Guerra Mundial, buena parte del Medio Oriente era territorio ocupado por las dos potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, pero Palestina era territorio británico y con esa potestad decidía lo que se le pegaba la gana en ese territorio. Los judíos, por su parte, después de haber sufrido persecuciones y salidas forzadas de varios países europeos durante siglos, y particularmente de la Rusia zarista previo a y durante la Primera Guerra Mundial, no tenían dónde ir más que de regreso a Palestina, pues inclusive ni en los Estados Unidos eran bienvenidos. Este hecho produjo presiones sociales en Palestina que se fueron incrementando hasta llegar a movimientos independentistas tanto de palestinos como de judíos en el mismo territorio. Pero fue la Segunda Guerra Mundial, con su persecución masiva antisemita y la consabida masacre de Hitler contra los judíos, lo que despertó aún más el espíritu patriótico de los que entonces habitaban Palestina, lo que presionó la lucha independentista. En 1947, la Asamblea de las Naciones Unidas, de muy reciente creación en ese año después de la guerra, aprobó la Resolución 181 que establece la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Además estableció la administración de Jerusalén por parte de la ONU. Pero los ingleses hábilmente se retiraron de la ciudad en 1949 solo para facilitar su toma por parte de los judíos, quienes con ello crearon el Estado de Israel en todo el territorio de Palestina, en flagrante y criminal violación a la Resolución 181 de la ONU, y con ello exacerbó la ancestral pugna con los árabes. Así que en 1949 y en respuesta, Egipto ocupó la Franja de Gaza, predominantemente habitada por palestinos, mientras que Jordania se anexó a Cisjordania y el este de Jerusalén. En 1956, durante la Guerra del Canal de Suez, Israel, con la ayuda francesa y británica, se apoderó de la península del Sinaí, territorio egipcio. En 1967, Israel se enfrentó con varios países árabes en la llamada Guerra de los 6 días y se apoderó de los Altos del Golán, que es territorio sirio, de Cisjordania, del este de Jerusalén y de la Franja de Gaza. El extinto presidente egipcio Anwar Sadat pagó con su vida la recuperación del Sinaí por negociación con Israel. En 1993, el desaparecido líder palestino Yasser Arafat llega a un acuerdo con el primer ministro israelí Isaac Rabin para la devolución gradual de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza a los palestinos, pues para que estos pudieran iniciar la construcción de su Estado soberano. Pocos años después, en 1995, Isaac Rabin es asesinado por un compatriota judío ultraortodoxo en señal del desacuerdo por sus concesiones a los palestinos. En el año 2000 aparece la malévola figura del derechista Ariel Sharon, provocando a los palestinos
en actos que lo catapultaron hasta la posición de primer ministro de Israel en el año 2001. Un largo capítulo de lucha del pueblo palestino por su legítima soberanía se cerraría con la muerte de Yasser Arafat, quien fue acorralado casi hasta su estrangulamiento en su capital administrativa de Ramallah por Sharon. Pero el mismo Sharon tampoco tuvo un final feliz, porque poco después entró en estado de coma que le duró muchísimos meses. Los líderes de ambos pueblos van y vienen, negocian y renegocian sin cesar, pero nada se resuelve. El premier israel Ehud Olmert y el amaniatado líder palestino Mahmoud Abbas tampoco pudieron llegar lejos en sus afanes de pacificación auspiciados a modo por el presidente Bush. Se requiere de un verdadero liderazgo, libre de la influencia religiosa y de la parcialidad. Un liderazgo laico que pueda ser capaz de romper las barreras de la fe y trascender más allá de los obstáculos de privilegio malsano prevalecientes en la cúpula gobernante de Israel, para que el pueblo judío entienda que no podrá construir su felicidad en base al odio y al sufrimiento de los palestinos. Para que entienda que la historia los ha puesto a compartir un territorio y que la única forma de resolver el conflicto es respetando los derechos de cada uno y resolviendo sus diferencias de forma pacífica y razonada. El poder económico, militar, nuclear y la supuesta supremacía de su fe sionista no serán suficientes para garantizar la felicidad que buscan. La pretendida imposición de democracias en la convulsionada región por parte del imperio, incondicionalmente aliado suyo, no resolverá esta cuestión que es la principal causa de la inestabilidad del Medio Oriente. Los palestinos, por su parte, tampoco podrán arribar a la deseada felicidad de cortar con la patria soberana por la cual luchan, mientras no dejen a un lado la cerrazón que la fe musulmana les produce. Tienen que ser capaces de poder sentarse a una mesa de negociaciones con los judíos en donde puedan exponer y defender lo que por derecho les corresponde. Solo la intervención de un liderazgo laico podrá decirle a judíos y a palestinos que guarden su fe religiosa para ellos y sus familias en su casa y su templo, y que dejen que los asuntos de cada nación sean tratados con un razonamiento inteligente. Yo voy a hacer una pausa y regreso con más aquí a La Fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica. ¿Y qué es lo que a mi juicio debe pasar en esa región tan convulsionada? Pues deben quedar fuera del conflicto todos los que afirman que los hombres somos creados iguales, porque bien saben los militantes de Hamas que no son iguales que los judíos de Haifa, y que el judío ortodoxo de Londres es diferente del chiita de Roma en todos los sentidos. Solo puede hablarse de igualdad en términos de que todos somos seres humanos.
por lo tanto, que esos y otros absurdos de fe sean borrados de la mesa de diálogo y que pueda darse paso a la negociación franca y objetiva. En ese sentido, los Estados Unidos y las ya tradicionales potencias europeas son las menos indicadas para espolear un diálogo de paz de esa envergadura, toda vez que su posición predeterminada de favoritismo es ampliamente conocida. Los judíos de Israel no deben continuar justificando su brutalidad y su atropello injusto contra palestinos con fundamento en el holocausto hitleriano, como si estos fueran alemanes nazis contra los que quisieran vengarse. No se puede vivir en paz sembrando el odio al vecino. Por eso no se resuelve el conflicto. Los israelitas no deben continuar sometiendo a los palestinos a toda clase de exterminios étnicos y medidas punitivas como el aislamiento, el hambre y el bloqueo de suministros, con el ridículo argumento de que estos le lanzan misiles. Esto es tan vulgar que ridiculiza aún más los preceptos plasmados en su Biblia y en los que se supone que creen y en los cuales se inspiran. Claro está que hay concordancia en el sentido de que su comportamiento es tan represivo como su Dios, pero en lugar de tanta retórica hueca, deberían de encarar al grupo Hamás con ofertas de diálogo sin condiciones previas, a fin de incorporarlos al proceso pacificador que sostienen. Israel torpemente prefiere utilizar el viejo método de divide y vencerás, apostando a que le rendirá frutos. El día en que ambas partes sean capaces de conceder razón y admitir sus errores en este proceso, pero sobre todo reconociendo los derechos de ambos y comprometiéndose ambos a respetar los derechos soberanos de las partes a la existencia, como lo hicieron Arafat y Rabin en 1993, y además que los dos pueblos tomen plena conciencia de ese reconocimiento, entonces se habrá llegado a la madurez suficiente para construir una paz duradera y con miras a la felicidad de los dos pueblos, que al fin de cuentas son hasta hermanos de sangre, según la historia de Ismael y de Isaac que vimos al principio de esta fosa escéptica. Repito que esto demandará un liderazgo laico que imponga la premisa obligatoria de que ambas partes dejen de lado su lesiva fe religiosa y piensen solo en el buen futuro de sus pueblos y de sus descendientes. Dejarle de lado su nociva fe religiosa implica que ambos pueblos evolucionen mentalmente hasta llegar a comprender que eso, lejos de beneficiarles, solo los perjudica y los aleja del objetivo primordial, que es la felicidad en esta vida y no en otra inventada o fantasmal. Implica que su práctica religiosa sea guardada en el interior de sus hogares y templos como ritual de carácter folclórico y cultural propio del pasado, pero que no interfiera en la vida cotidiana y política común de los mortales, cuyas prioridades deben ser de salud, paz, alimento, trabajo y bienestar. Recuerden que vivir en este tormento infernal llamado Tierra Santa es lo peor que le puede pasar a la especie humana, a no ser que ahí se experimente un giro político de 180 grados. Esto no debe seguir siendo un conflicto entre una mujer despechada porque su esclava es fértil y capaz de darle hijos a su marido, pero que como su esclava la puede pisotear a su antojo. No se trata de eso. Esta es la lucha de un pueblo por sus derechos contra otro con tintes de opresor colonial que pretende imponerle su voluntad mezquina. Es una lucha también de creencias religiosas fuertemente proselitistas, pero erradas ambas, porque lo ciega e imposibilita para lograr la coexistencia pacífica. Es más, me atrevo a pensar que el futuro podría ser halagador para ambos pueblos si en lugar de esta guerra ancestral estúpida se decidieran a constituirse en una república federada. Ambos saldrían favorecidos con eso y le estarían demostrando al mundo que han llegado por fin a la madurez suficiente para hacer algo provechoso que no fue establecido como mandato divino en la Biblia. Voy a hacer una pausa que creo que es pertinente y para adentrarnos en esto que es el mal en el mundo. Ya regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica, ya para como terminar con este problema palestino-israelí. Pues el asunto más bien se centra, aparte de toda la geopolítica, intereses comerciales, económicos, se centra entre que los palestinos son musulmanes, los judíos, ¿verdad? Israel es un pueblo de religión judía, y entre los dos se pelean para ver pues quién tiene el amigo imaginario mejor. Y eso es el subtexto de toda esta guerra cruel y tan larga, ¿verdad? Tal vez lo más delirante de los cuerpos doctrinales de las facciones cristianas modernas es la explicación del mal en el mundo. Ante las premisas de un Dios absolutamente todopoderoso, omnisciente y perfectamente amoroso con la humanidad, y asumiendo que la realidad nos da muestra de la racionalidad y la capacidad de crear un cosmos regido matemática y lógicamente, justo como lo haría un gran geómetra que pensara racionalmente, la historia cristiana de la revelación y salvación termina siendo la más cantinflesca entre las disculpas patéticas. Vamos al principio. Se nos dice que este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso, este Dios perfecto, creó ángeles para que lo adoraran por toda la eternidad. También hizo la creación supuestamente buena, incluyendo a la primera pareja humana que no sabía distinguir entre el bien y el mal. De acuerdo con algunas corrientes cristianas, uno de sus ángeles se rebeló, subvirtió a numerosos súbditos divinos y se convirtió en Satán y sus huestes infernales. Hasta parece nombre de grupo de rock, ¿verdad? Satán y sus huestes infernales. La solución de este Dios amoroso hacia la humanidad consistió en dejar que estos demonios fueran a su creación, o sea, a la tierra, tentaran a la primera pareja y se quedaran ahí durante toda la historia causando males a granel sin que este Dios amoroso moviera un dedo para intervenir. Por supuesto, el Dios que creó a la primera pareja, sin idea de que desobedecer era malo, los castigó por desobedecer. De paso, maldijo a toda la humanidad con cierto pecado original que nos causa la muerte. Esas fueron las primeras acciones inteligentes y amorosas del Creador hacia la raza humana. Crearlos éticamente estúpidos, dejar que una víbora demoníaca tentadora les hiciera desobedecer, y luego, por no haber sido capaces éticamente de rehusarse, castigarlos con la muerte. Igualmente inteligente y amoroso fue dejar caer dicha maldición sobre los millones de inocentes que iban a nacer en los milenios por venir. La historia de la salvación prosiguió por generaciones en las que la malvada humanidad se degeneraba más y más hasta que un buen día la amorosa divinidad decidió que ya estaba bien de tanto mal y que ya estaba harto de que la estuviéramos calabaceando, y la mejor solución que encontró, según el mito, fue inundar todo el planeta para asesinar a todo hombre, mujer, anciano, niño, embarazada y feto del planeta, exceptuando a un puñado que consideró que eran los justos.
Poco importaba que todos los demás seres vivos inocentes del planeta, animales y plantas, fueran aniquilados, porque esta inteligente divinidad tuvo la genial idea de meter a una pareja de cada animal en un barco para luego repoblar el planeta, que tras una medida tan inteligente del Todopoderoso, dejaría de ser malo y se volvería el paraíso que todos conocemos. Y metió en ese barco lo mismo pingüinos que leones, bacterias que elefantes, virus e hipopótamos, los depredadores junto con sus presas. Y el libro no da explicación alguna sobre cómo sobrevivieron, quién los alimentaba y cómo fue que se salvaron. Y cómo repoblaron otra vez la tierra, ¿verdad? Estas medidas de la deidad perfecta podrían generar suspicacia e incredulidad en algunos impíos. ¿En serio no había ningún niño inocente en el planeta, ni siquiera los fetos desarrollados? Para destruir todo el planeta, si podía masacrar selectivamente a todos los malos de forma mágica, ¿cómo haría posteriormente en Egipto? ¿Cómo sobrevivieron todas las plantas y semillas del planeta sumergidas durante 40 días y 40 noches? Si lo anterior se hizo mágicamente, ¿por qué no hizo lo mismo con los animales? Se ahogan, se quita el agua, lo revive. Al poner un ser acuático en un ambiente con distinta concentración de sales, la presión osmótica los mata a los pocos segundos. ¿Cómo hicieron todos los seres marinos, fluviales y lacustres, como plancton, corales, anémonas, equinodermos, gusanos, peces y demás, para sobrevivir 40 días y 40 noches en agua que no era ni dulce ni salada? ¿Realmente sirvió para acabar el mal en el mundo esta masacre divina? ¿Cuán amoroso y misericordioso es masacrar a toda la raza humana? Pero dejemos estas impías ideas a un lado. Si Dios es omnisciente, de seguro la mejor forma que tuvo de acabar el mal fue asesinar a todas las personas del planeta y de paso destruirlo innecesariamente. No importa que algunos ateos abocados al infierno mencionen que Dios habría podido eliminar selectivamente a los malos y que de todas formas la maldad no se ha acabado. ¿Cuál fue el siguiente paso trascendental de la salvación tras semejante genocidio? Se reveló Dios a toda la humanidad de forma más clara para que todos a la vez lo obedeciéramos y acabáramos con el mal en el mundo? No. La mejor idea que tuvo esta divinidad inteligente fue aparecérsele a un criador de cabras conocido como Abraham y prometerle muchos descendientes y le mostraba obediencia hacia casi asesinar a su propio hijo Isaac. No es apropiado aquí que los impíos ateos ventilen ideas escandalosas como que un padre capaz de asesinar a su propio hijo tras oír voces en su cerebro es más psicópata y criminal que justo. Los impíos tampoco deben imaginarse que revelársele a un papá desnaturalizado y potencialmente filicida sea una forma poco eficiente de llevar el mensaje de bondad y obediencia al mundo. Lo que pasa es que el impío carece de fe. La fe nos demuestra claramente que la mejor forma de enviar un mensaje de bondad a la humanidad es prometerle muchos hijos a un pastor demente. Avanzando un poco en nuestra historia, presenciemos otra de las acciones maravillosas del Dios Santo. Los descendientes de este papá orate, el pueblo de Israel, terminaron en Egipto como esclavos. Dios, para dar muestra de su poder, endurece el corazón del faraón para que no obedezca a su enviado Moisés cuando le pida liberar a su pueblo. En este episodio, Dios hace gala de misericordia y enseña la mejor forma de tratar a un rey enemigo cuando desobedece: asesinar a todos y cada uno de los primogénitos inocentes del país. Probablemente algunas de estas muertes se hubieran evitado si la deidad, si Dios mismo, no hubiera endurecido el corazón del faraón, o si se le hubiera ocurrido hablar directamente con toda la humanidad. Algunos humanistas y laicos desvergonzados
También podrían argumentar que matar ciudadanos inocentes para hacerle pagar a un gobernante culpable es más parecido a una acción criminal que santa y justa. Pero estas ideas de corte impío no son edificantes. Así que sigamos con nuestro relato después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Pues ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y quiero saludar afectuosamente a los que ya se están uniendo aquí en el chat de Spreaker. Ciales, buenas noches. Raúl, el Chucky García, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches. Germán Santelices, Adrián, Pablo Llorens. Y entre los comentarios puedo mencionar, bueno, los leo así rapidito. Dice Adrián, buenas tardes, siempre aquí había querido saber el motivo de este conflicto, gracias. Bueno, pues es el conflicto, este es el conflicto religioso y después ya conforme pasó la historia se ha convertido en otro tipo de conflicto aparte de este, ¿verdad? Como fundamento el religioso, el aspecto religioso, pero después tanto el geopolítico, el económico, ¿verdad? Hay muchos intereses que hay metidos en esa región. Pablo Llorens dice, buenas noches Alfonso desde Uruguay, un fuerte abrazo, estamos acá al firme escuchando el programa. Pues Pablo, muchísimas gracias. Germán Santelices dice, la solución de Dios para todo mal, matar. Pero ustedes no lo hagan porque es pecado y los puedo matar. Dice Ciales que va camino al trabajo. Bueno, pues entonces que te vaya muy bien en tu trabajo el día de hoy, mi estimado Ciales, y gracias por escucharnos. Bueno, ya vimos hasta el momento que este Dios maravilloso, lleno de amor, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que es bondadoso y que está lleno de amor, lo primero que se le ocurre para que ya no haya mal en la tierra, pues es inundarla y matar a todos. Después, cuando pasa este diluvio y se salvan los animales, quién sabe cómo, y 8 personas, bueno, pues entonces los descendientes del papá Orate, Abraham, terminan en Egipto como esclavos, y es el pueblo elegido, Y en este punto la historia se afianza, ¿no? Un poco. Este inteligente Dios establece un pacto eterno entre él y su pueblo liberado. Protegería al pueblo de Israel y lo haría tan numeroso como las estrellas del cielo si todos, absolutamente todos los israelitas, obedecían sus normas inteligentes y santas sin fallar. Si alguno cometiera un error, todos pagarían. Así de fácil. Lástima que los israelitas hicieran lo que se les pegaba la gana cada vez que podían. Pero como relación patológica, después de que Dios saciaba su sed de venganza con unos cuantos muertos, restablecía el pacto. Hasta la próxima vez que alguien desobedecía y desencadenaba a Dios otro baño de sangre, pues para saciarse, ¿verdad? Este supuesto Dios protector. Todo parecía bien. Dios le entregó una tierra prometida a su pueblo elegido, tras mandar a masacrar inmisericordiamente a los miles de moradores originales de esas tierras, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Se estableció una monarquía, pero al parecer los israelitas se volvieron idólatras y Dios decidió romper su pacto temporalmente. Dejó que los masacraran, los enviaran al exilio
y mandó una recua de profetas para echarle el agua sucia al pueblo de Israel por el destino que experimentaban. Eso sí, también dejó abiertas las puertas a un ungido que restauraría al pueblo de Israel y lo pondría por encima de todas las naciones. Aplastaría a todos sus enemigos y el pueblo elegido reinaría para siempre. Es que todos saben que la mejor forma que puede tener un Dios todopoderoso de llevar su mensaje de amor a toda la humanidad es mandar a un pueblo a que subyugue a otro o a todo el planeta y masacre a los que se le opongan. Alabada sea la sabiduría de Dios. Pero pasó el tiempo y el pueblo de Israel no se restauró. Aún esperan, pues por brutos. Es que no se dieron cuenta que el Mesías que restauraría a Israel llegó en el siglo I de la era cristiana. No importa que este profeta no quisiera realmente restaurar la monarquía ni el poderío militar que Dios le prometió a Israel. Tampoco importaba que este ungido derogara normas que Dios había declarado eternas e inderogables. Tampoco importaba que este Mesías anduviera con rameras, cobradores de impuestos imperiales y todo tipo de opositores a las leyes que Dios había establecido previamente. Tampoco importaba que Jesús hubiera muerto colgado de un madero, lo que era la señal dada por Dios para mostrar a los que él maldecía. Es que los judíos no fueron capaces de ver que las promesas de un Dios legislador de leyes eternas, que prohibía contacto con putas y traidores al Estado de Israel, que prometió una restauración militar de su pueblo y que señalaba con la muerte en un madero a quienes no venían de su parte, se cumplían obviamente en un individuo que derogaba sus leyes, que andaba con putas y traidores a Israel, que no mostró el menor interés en restaurar militarmente a su pueblo y que murió crucificado. ¿Eran tan bobos esos judíos? ¿Acaso no vieron que Jesús, que era el mismísimo Dios, cumplió exactamente lo que prometió el Padre, que era él mismo? Aquí ya me empiezo a hacer bolas. Ante semejante ceguera de los judíos, a Dios se le ocurrió la idea más brillante que tuvo para liberar a la humanidad y acabar el mal en el mundo. Es muy simple. Bastó tomar a su propio Hijo, amado, que es Él mismo, dejarlo torturar y crucificar, derramar su sangre, y con esta muestra de bondad del Padre, ya toda la humanidad se salvaría. Lo único que se requiere es reconocer que el Dios que dejó torturar y asesinar a su Hijo para perdonarnos es muy bueno, ya que, como todo el mundo sabe, matar inocentes para perdonar culpables pues es lo más noble y justo que existe. Algunos impíos inmorales y desnaturalizados no captarán lo amoroso que es dejar matar a un hijo amado para perdonar. Argumentarán irracionalmente que ellos pueden perdonar sin matar a nadie y que el perdón gratuito, desinteresado y sincero, sin mediación de sangre, es más noble y ético que el perdón de una deidad sangrienta que no es capaz de perdonar si no masacra antes. Pero mejor dejar a esos impíos inmorales con sus elucubraciones satánicas. Simplemente no tienen fe y por ello no pueden ver cuán maravilloso es el acto de torturar y matar a nuestros hijos amados antes de perdonar a quien nos ofende. Y si es omnisciente, saber que no moriría, sino que resucitaría, teniendo a lo mucho pues, un mal fin de semana. Pero se me olvida, Jesús y Él son la misma persona. O sea que Dios se mandó a Él mismo a disque morir, digamos en una misión suicida, para salvar a la humanidad de un pecado que Él mismo inventó y librarnos del pecado que cometieron dos personajes ficticios. Omnipresente, omnisciente, omnipotente y omnipendejo. Por supuesto, tan maravilloso método de salvación no se puede dejar perder. Así la divinidad tomó la sabia decisión de comunicarse con sus hijos por medio del método más sofisticado, inequívoco, inmune al error y a la tergiversación del cual se conozca hasta la fecha. Un libro arcaico en hebreo y griego cuyos originales se perdieron.
Solo personas muy malintencionadas podrían pensar que un Dios todopoderoso podría comunicarse de infinitas formas más sofisticadas y accesibles a toda la humanidad, como escribir alfabéticamente su mensaje en todos los idiomas por medio de estrellas en el cielo, hablar mentalmente al género humano al mismo tiempo con el mismo mensaje, o incluso aparecerse holográficamente a todas las personas del planeta simultáneamente y cada vez que lo necesite. Pero no, hombre, eso no se le ocurre a un Dios omnipotente. Mejor dejar esas especulaciones impías para quienes tienen merecido el infierno por pretender saber más que el Dios omnisciente. Si la mejor forma de dar un mensaje a la humanidad es escribir un libro arcaico repleto de anécdotas indistinguibles de mitos y mandatos bárbaros, intercalados entre una historia de la revelación que raya en lo ridículo para cualquier impío pensante, entonces ese es el método perfecto de dar el mensaje de la redención a la humanidad. Poco importa que este mensaje divino haya sido tan diáfano y explícito que su interpretación haya generado decenas de cultos con millones de seguidores que se están matando entre sí por considerar herejes a quienes interpretan de otra forma ese librito. Tampoco importa que bastaría una palabra divina a todas las personas a la vez para señalar el camino correcto. Solo un impío puede llegar a pensar que la discordia actual entre los cristianos se debe a que la Biblia sea ambigua y equívoca. Es todo culpa de nosotros. El fin de nuestra historia es bien conocido. Tras la redención de Jesús, ya la creación es nueva, ya es buena. Nadie es malo. No hay crímenes, no hay violaciones, no hay genocidios, ni secuestros, ni torturas. La masacre de las religiones politeístas a manos del cristianismo oficial del Imperio Romano, los asesinatos y quema de herejes y brujas en la hoguera a manos de la Sacrosanta Inquisición, la persecución de judíos a manos de cristianos durante los últimos 2000 años, las cruzadas y guerras religiosas, la masacre nuclear de japoneses a manos de presidentes cristianos norteamericanos, los conflictos entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, los descuartizamientos de personas a manos de paramilitares y el secuestro de inocentes a manos de guerrilleros, palestinos y judíos matándose hasta cansarse, todas esas son leyendas urbanas de los impíos que no se han dado cuenta del maravilloso triunfo del bien en la creación tras la redención de Cristo. ¿Qué tal? Yo regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica y yo también me estaba riendo, mi estimado Adrián, con lo de omnipendejo. Término que le queda como anillo al dedo, como dice el presidente de México, a esta deidad, ¿verdad? Y dice Ricardo Galdamés, omnimalévolo. También, pues sí, obviamente, ¿no? Alguien que nada más trata de resolver los problemas masacrando, matando y aniquilando, pues usted sí es omnimalévolo. Dios, a lo largo de la revelación, ha mostrado en cada una de sus fases una sabiduría infinita. Solo un impío merecedor del infierno podría pensar que un Dios verdaderamente amoroso y todopoderoso
pudo haber tomado un curso de acción distinto para relacionarse con sus amados hijos humanos, como dirigirlos paternal y amorosamente desde el comienzo de la creación. Afortunadamente tenemos a los teólogos y clérigos que con una explicación tan coherente, lógica, clara y diáfana nos han explicado por qué hubo mal en el mundo y por qué Dios ha derrotado a la muerte, a pesar de unos cuantos locos que pensamos lo contrario. No voy a hacer en este momento una pausa porque ya venimos de una, ¿verdad? Pero quiero ponerles el comentario que me dejaron en el Telegram de mi amigo Javi y que a la sazón dice así. Oye, Alfonso, pues yo conforme a lo que comentabas del conflicto israelí-palestino, yo opino que se están excediendo. Una inteligencia tan poderosa como la que tienen, que han encontrado nazis en todas partes del mundo, los han podido deportar sin que nadie se entere, o si no han podido los han eliminado, y que no pueden hacerse con un grupo terrorista que tienen al lado de casa, y que la respuesta a unos cohetes que interceptan ellos, la mayoría de los cohetes, sea bombardeos a lo bestia contra todo lo que pillan, les da igual lo que sea, que están habiendo muchos muertos civiles, porque bueno, los terroristas ellos mismos se lo buscan, ¿no? Pues no sé, es fuerte lo que te digo, ¿vale? Pero yo creo que un pueblo que ha sufrido tanto, que los han desterrado de tantos sitios, que los han asesinado en masa, me refiero a los israelíes, claro, que estén ejerciendo ahora de nazis, me parece grave, pero no ejercen de nazis ahora, ya llevan tiempo haciéndolo. Solo hay que ver los vídeos de los asentamientos en Hebrón, que los israelíes que están allí, que ocupan, no sé si el 20% de la ciudad, son los dueños de la ciudad entera. Bueno, es que, no sé. Bueno, quiero agradecerle a Javi que nos haya dejado este comentario acerca de su modo de ver el problema judío y palestino. Y a ustedes les hago la invitación para que me dejen un comentario como este en Telegram. Tenemos un grupo de Telegram, La Fosa Escéptica, o en el grupo de Facebook también de La Fosa Escéptica, o me lo manden vía correo electrónico a lafoseséptica@hotmail.com y yo con mucho gusto lo coloco en la Fosa Escéptica si es de interés general, como este lo fue. ¿Qué pasa con esto del problema del mal? Bueno, imaginémonos un cuento y después les voy a explicar por qué este cuento tiene que ver con el problema del mal. Y el cuento dice así. El cliente entró en el restaurante entusiasmado por las buenas reseñas que había leído sobre él. Se sentó, tomó en sus manos la carta que el capitán de meseros, le acababa de entregar y comenzó a elegir un plato de entre la variada oferta que el restaurante ofrecía. Filet mignon, baby beef, ceviche de corvina estilo peruano, fettuccine Alfredo con langostinos, paella valenciana, moros con cristianos, lasaña de pollo, pargo rojo frito, cazuela de mariscos, arroz con pollo y almendras estilo árabe. Delicioso. Todo tipo de delicias internacionales. El cliente, tras revisar toda la oferta gastronómica que ofrecía el prestigioso restaurante, se levantó irritado y arrojó con fuerza la carta sobre la mesa.
llamando la atención de todos los presentes mientras gritaba con indignación: «¿Cómo es posible este irrespeto? ¿Habráse visto semejante improperio? ¿Acaso piensan que soy un robot para que pisen así mi libertad? ¿Por qué no puedo encontrar en la carta un buen plato de mortecina o un pincho de heces de gato callejero o una pizza de vómito de borracho o una sopa de diarrea aderezada con flema de tuberculoso o incluso un buen vaso de orina de rata con agua de alcantarilla? Me voy de este antro que coarta mi libertad de elección». El que tenga oídos para oír y estómago para aguantar, que oiga y aguante. Para los monoteísmos occidentales y de Oriente Próximo, Adonai, Dios o Alá, es un ser creador infinitamente bueno y todopoderoso. Cada una de estas propiedades es fundamental para todas las teologías mutuamente excluyentes que existen. Sus libros sagrados alaban y agradecen a la divinidad por crear el universo de la nada. Todos ellos alaban la bondad y misericordia de su deidad, y todos oran con esperanza en la providencia divina que todo lo puede. Un Dios que no hubiera sido creador del universo perdería su naturaleza de causa última y su trascendencia absoluta. Uno que no fuera bueno sería simplemente un demonio indigno de ser adorado. Uno incapaz no tendría la omnipotencia fundamental de las deidades monoteístas y no podría garantizar la promesa de vida eterna. Unos 300 años antes de la era cristiana, el filósofo griego Epicuro estructuró la refutación más contundente a la visión monoteísta de un Dios. Nadie, en ninguna de las teologías existentes, ha podido refutar racionalmente dicho argumento que, parafraseado y corregido, va más o menos así. Ante la existencia del mal en el universo, hay 4 opciones lógicas. Dios puede eliminar el mal en el mundo, pero no quiere hacerlo. Dios quiere eliminar el mal en el mundo, pero no puede hacerlo. Dios ni quiere eliminar el mal, ni puede hacerlo. O Dios quiere eliminar el mal en el mundo y puede hacerlo. La primera opción, Dios puede eliminar el mal del mundo en el mundo, pero no quiere hacerlo, representa un Dios todopoderoso y malvado, ya que puede eliminar el mal en el mundo, pero no quiere hacerlo. Sería equivalente a un magnate que deja morir deshidratado a alguien que le ruega por un vaso de agua. La segunda opción, Dios quiere eliminar el mal en el mundo, pero no puede hacerlo, es la de un Dios bueno pero impotente. Aunque anhela ayudar a las personas, no tiene el poder de hacerlo. Podría oír las oraciones de los secuestrados y sus familiares, conmoverse con las súplicas de gente a punto de ser picada con motosierras, o el llanto de niños a punto de ser violados, pero no puede hacer nada al respecto. Es un Dios impotente, y por tanto no es el Dios supremo de los monoteísmos. La tercera opción, Dios ni quiere eliminar el mal ni puede hacerlo, sería diametralmente opuesta a cualquier deidad digna de ser llamada así. Un Dios que no quiera acabar el mal y que aunque quisiera no pudiera hacerlo, sería un Dios malvado e impotente, algo que cualquier creyente pondría en la categoría de demonio. La cuarta opción, Dios quiere eliminar el mal en el mundo y puede hacerlo, es refutada por la realidad. Un Dios que quiera acabar con el mal y que pueda acabarlo necesariamente habría eliminado el mal del universo. Los miles de años de sufrimiento de la historia humana y las noticias que vemos a diario en los medios masivos demuestran que la cuarta opción es falsa. Los que incluyen en la cuarta opción a un Dios que quiere acabar con el mal y que puede hacerlo, pero que solo podría hacerlo más tarde, en quién sabe cuántos milenios, en realidad caen en la opción 1 o 2. Por más que pudiera acabar el mal después, esta deidad es impotente porque no puede acabar el mal ahora mismo, o es mala porque no quiere acabar este mal inmediatamente. Ante tal refutación de la deidad monoteísta estándar por contradicción lógica entre sus propiedades,
los creyentes salieron con la sesuda explicación de que en realidad el mal es causado por el hombre gracias al libre albedrío que Dios nos habría otorgado. Según esta brillantísima explicación, nótese el sarcasmo, Dios es bueno porque nos dio libre albedrío. De lo contrario, seríamos unos robots, unos seres automáticos, sin pensamientos, sin sensaciones, sin libertad, como un computador programado de antemano. Según estas lumbreras de la apologética, si no tuviéramos la opción de elegir entre bien o mal, no habría libertad de elección y por esto Dios se habría obligado a crear un universo donde fuera posible el mal. No se necesitan más de 30 segundos para darse cuenta del nivel abrumador de estupidez de semejante excusa y lo fácil que es refutar este sofisma cristiano. No es más que una falsa dicotomía evidente. No se necesita libertad absoluta para tener libertad de elección. Una deidad todopoderosa perfectamente pudo crear un universo donde fuera imposible el mal y aún así hubiera libertad de elección. ¿Cómo? Muy fácil, permitiendo a cada ser autónomo del universo la libertad de elegir entre múltiples bienes. Esto es muy sencillo de entender cuando se reflexiona sobre el cuento que les leí al principio de este cliente del restaurante. ¿Acaso, y se los pregunto, ¿acaso alguno de ustedes se siente insultado cuando no encuentra platos nauseabundos en un restaurante? ¿Se siente cohibido cuando solo puede elegir todo tipo de delicias en la carta? ¿Acaso hay alguien en su sano juicio que se sienta robot o autómata por no poder elegir un plato de mierda o de vómito como cena? Cualquier persona mentalmente sana habrá respondido a las 3 preguntas anteriores con un no rotundo y contundente. Nadie necesita opciones gastronómicas nauseabundas para ser libre de elegir en un restaurante, porque somos libres de escoger entre numerosos platos deliciosos. Solo un demente exigiría esas inmundicias culinarias para poder sentirse libre. Asimismo, no es necesario que se nos otorgue el permiso divino de violar, torturar y descuartizar para ser libres. Imagínense ustedes cuán edificante sería un universo donde cada persona pudiera elegir libremente entre ser médico, profesor, astronauta, veterinario, cocinero, pintor, fotógrafo, músico, matemático, ingeniero, guardabosques o cualquier otra vocación constructiva socialmente, sin preocuparse por monstruos que se dedican a descuartizar, secuestrar, violar mujeres y niños, o de proteger sistemáticamente el abuso sexual de menores. ¿Acaso alguien mentalmente sano lamentaría no tener estas opciones? Un Dios verdaderamente bueno podría haber creado un universo donde fuéramos libres de escoger entre múltiples opciones benéficas sin tener que permitir las aberraciones ya mencionadas. De hecho, los creyentes que apelan a esta justificación del mal están afirmando tácitamente la impotencia de su Dios. Una deidad todopoderosa que no pueda permitir la libertad sin permitir el mal es impotente. Es incapaz de crear libertad sin mal. La explicación del mal en el mundo apelando a una supuesta bondad de Dios que lo habría permitido para no hacernos autónomas o autómatas es un sofisma absurdo e infantil que cae por su propio peso tras pocos segundos de reflexión. A pesar de los incontables intentos vanos de confrontar el argumento epicureísta y tratar de defender la creencia irracional en el Dios Padre bueno y todopoderoso, la existencia del mal en el mundo es la mejor refutación al modelo estándar de Dios. Epicuro se dio cuenta de ello hace más de 2 milenios y nadie ha podido desacreditarlo por una razón muy simple. Porque contrario a las justificaciones fideístas, su argumentación es general, racional, clara y contundente. Se necesita renunciar a la lógica para sostener lo contrario. Seguiré hablando del mal en el mundo después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
todas las posibles excusas de los creyentes pueden enmarcarse en una de esas 4 opciones que vimos antes de la pausa. Y cada conclusión obtenida es teológicamente destructiva para los dogmas monoteístas. Solo la cosmovisión racionalista permite explicar el mal en el mundo como el resultado de leyes universales, pues que son indiferentes e insensibles ante nuestras preocupaciones éticas. El pensamiento mágico nos ha hecho perder demasiado tiempo en plegarias inútiles a deidades de fábula. Solo nuestro pensamiento racional y nuestra acción consciente nos permitirán en un futuro reducir el sufrimiento que hay en el mundo y lograr la anhelada justicia social. Entre las mayores necesidades personales están la autonomía y la libertad. Como seres pensantes, reconocemos la trascendencia de juzgar con nuestra capacidad intelectual, de ser dueños de nuestros actos, de sopesar concienzudamente las consecuencias y, en última instancia, de ser responsables de nuestra vida. Este derecho humano a la libertad quedó consagrado por primera vez en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la cual se derivan otras más modernas que son aceptadas por la mayoría de los países. Este es tan precioso que para defenderlo se ha librado incontables guerras contra fuerzas opresoras a lo largo de la historia. El hombre es capaz de matar y morir por su libertad. En una democracia seria, racional, junto al derecho a la libertad, viene el reconocimiento a la libertad del otro. Es uno de los requisitos básicos del contrato social. Si soy libre, los demás miembros de la sociedad también lo son. Por eso toda libertad humana tiene límites evidentes que son comprendidos y valorados por cualquier ciudadano serio. Mi libertad debe llegar únicamente hasta donde permitan los derechos básicos de los otros. Este es un aspecto fundamental de las sociedades civilizadas modernas, la tolerancia a las diferencias ajenas y la defensa de los grupos minoritarios. La mentalidad tolerante reconoce que el derecho de cada individuo para desarrollar libremente su personalidad es inviolable, siempre que respete los derechos mínimos de los demás. En las interacciones entre grupos sociales siempre se presentan conflictos de intereses. Personas defendiendo lo que consideran sus derechos pueden chocar contra los objetivos de otros grupos. La persona tolerante sabe que la única forma de resolver estas diferencias es por medio del debate racional enérgico, ya que cuando en un conflicto de ideas hay argumentación lógica y basada en evidencias, al final triunfa la idea válida. Esta necesidad de argumentación racional es obvia para cualquier persona pensante. Basta un ejemplo para ilustrar los niveles de justicia a los que se podría llegar si no se usara este tipo de discurso. Imagínense que un grupo extremista musulmán cobrara fuerza en un país casi democrático como el nuestro. Supongan que estos individuos exigieran que se implantara una ley sharia como la afgana, que mandaría, entre otras joyas, a apedrear a adúlteras, a apedrear a madres solteras, matar a los blasfemos contra el profeta Mohammed, matar a quienes incitan a abandonar el Islam y adorar a Jesús, representar pictóricamente a Mohammed, que las mujeres no puedan salir a la calle sin compañía de un varón de la familia, que las mujeres vivan cubiertas excepto los ojos para no tentar a los hombres, que las mujeres casadas no hablen nunca con ningún hombre que no sea familiar, o que las mujeres no trabajen ni estudien, predicar las bondades del martirio, o sea, volarse uno mismo con explosivos para luchar contra los impíos. Si a la hora de establecer un diálogo conciliador, los islamistas defendieran semejante idea diciendo que el Corán es la palabra de Dios, no solo inspirada, sino dictada en árabe textualmente por el arcángel Gabriel a Mohammed, y por lo tanto hay que obedecer lo que Alá ordena. Incluso el cristiano más fanático consideraría una sandez tal argumento. Si estos mahometanos prohibieran los jeans, camisetas de manga corta y faldas pequeñas, estableciendo azotes y castigos físicos para las mujeres que se vistieran así, hasta los cristianos más fanáticos entenderían que dicha medida no solo sería injusta y reprochable, sino absurda.
comprenderían que los testimonios de vida de estos talibanes sobre curaciones del alcoholismo por obedecer la prohibición coránica de consumir alcohol no harían cierta a esa religión, ni harían pertinentes semejantes leyes religiosas. Si nuestro hipotético grupo de talibanes exigiera que en las escuelas públicas se enseñara a los niños pequeños que matar a quienes instigan a dejar el Islam es un acto piadoso y noble, hasta el más fanático de los televangelistas entendería cuán nefasto es que un grupo de extremistas imponga sus intereses irracionales sobre la educación. Hay un pecado particularmente notorio en la legislación islámica, el de la asociación. Este consiste en declarar divino lo humano, o tomar a un hombre normal como si fuera Dios, por ejemplo, considerar al profeta Isa, hijo de Miriam, Jesús, hijo de María, como igual a Alá o Yahvé. En la ley Sharia, incitar musulmanes a la apostasía para convertirse al cristianismo es un pecado delito que se paga con la muerte. Imaginen que esos hipotéticos talibanes fueran el partido mayoritario, por ejemplo en México, y decretaran por ley, por ser mayoría, que la predicación de la divinidad de Jesús es un crimen penalizable con muerte por lapidación. La injusticia e inmoralidad de esta imposición sería evidente. No importaría que los fanáticos fueran mayoría. La democracia implica la defensa de las minorías por encima de la tiranía de las mayorías. Los musulmanes tienen todo el derecho de creer o enseñar relatos fabulosos como que las hormigas hablan con un lenguaje igual de complejo al lenguaje humano, que esto viene en el Corán, o que el ejército de Salomón incluía entre sus filas a genios y pájaros, también viene en el Corán, o la tradición de que Mohammed viajó desde la Meca a Jerusalén en una especie de caballo alado acompañado por el arcángel Gabriel, pero no tienen ningún derecho a imponer sus creencias absurdas de forma legal sobre el resto de la población. Los musulmanes tienen todo el derecho de creer y de predicar fábulas que van contra el más mínimo conocimiento de la realidad, pero asimismo, los racionalistas tenemos el derecho de expresar abiertamente la irracionalidad y la falsedad de esos mitos sin ser linchados en el intento. Es algo evidente. La imposición de leyes sobre la población debe darse por un consenso social racional en pro de la libertad para todos, con el criterio fundamental de la defensa de las minorías en contraposición a la dictadura de las mayorías. Es más, todo intento legislativo debe basarse en argumentaciones lógicas, discurso racional y la adhesión más estricta a la evidencia fáctica. Esto es una de las bases del derecho. Nadie puede ser acusado de un delito si no hay evidencia. Solo en la época medieval cristiana se podía quemar en la hoguera a miles de personas inocentes con total ausencia de pruebas, basándose solo en la fe. Hoy día, las justificaciones de índole místico como las clásicas «La Biblia lo dice», o esta de «Jesús me lo mandó en mi corazón», o «Mi espíritu guía me lo enseñó», o «Mi amigo imaginario me lo dijo», son totalmente inaceptables en un Estado de Derecho. El ejemplo hipotético de los extremistas islámicos que les presenté no es tan exagerado como pueda parecer. Actualmente hay una tendencia análoga en nuestra sociedad. Hoy día, millones de personas creen ideas absurdas que van contra los más básicos conocimientos científicos de la naturaleza humana. Con éticas basadas en estas ideas irracionales, estos fanáticos coartan la libertad de los demás manipulando las leyes por el simple motivo de que son mayoría. Son los fundamentalistas cristianos de todas las denominaciones. La ciencia actual ha demostrado, por ejemplo, que no existe una persona humana dentro del ser humano hasta que no se pasa de cierto umbral de desarrollo cerebral que permita la vida mental. Los fanáticos, apelando a mitos precientíficos, se ensañan en la idea absurda de que una célula es igual a una persona y por ese credo irracional imponen legislaciones que prohíben la investigación con células madres embrionarias y penalizan el aborto en etapas tempranas. Aquí se tiene un primer ejemplo con un paralelo entre la tolerancia racionalista y el fascismo cristiano.
Un racionalista acepta la investigación en células madre embrionarias porque tiene un beneficio potencial abrumador para curar todo tipo de enfermedades con injertos a medida del paciente, o sea, con cero rechazo. Permitir la investigación hace que cada persona decida si lo hace o no, de forma tal que si el investigador cree en almas, pues es libre de no trabajar en ese campo, mientras que si el científico rechaza los mitos animistas puede investigar. A ambos se les respeta el derecho a decidir libremente. Por el contrario, el religioso es fascista. Todos tienen que hacer lo que él quiere. Aunque sus creencias religiosas sean mitos irracionales y contrarios a los hechos, legisla para que nadie pueda investigar en ese campo. Incluso quienes no creen en esas fábulas se tienen que doblegar a la legislación dictatorial cristiana y tienen que interrumpir sus estudios científicos con el retraso que esto conlleva para la cura de enfermedades que hacen miserable la vida de millones de personas. Hay otro paralelo entre racionalismo y fascismo religioso en el caso del aborto temprano. Un embrión en fases iniciales no es una persona porque es divisible a voluntad e incluso fusionable, porque carece de la más mínima actividad cerebral que lo haga consciente o sensible, y porque el destino natural de más del 70% de los óvulos fecundados del planeta es la toalla higiénica femenina. No obstante, los creyentes se encarnizan en la idea absurda de que una célula de este tipo es un niñito indefenso y establecen legislaciones que le impiden a una mujer el decidir gestar o interrumpir su embarazo. Es así como miles de mujeres ven destruidos sus planes de vida por un embarazo no deseado cuando se les impide el derecho a abortar. El religioso es fascista. Como basado en delirios místicos insostenibles, él cree que una célula es una persona. Entonces todos los demás tienen que comportarse de acuerdo con su creencia absurda. El racionalista es tolerante. Al establecer el derecho al aborto, si un creyente en almas míticas no quiere abortar, tiene libertad de no hacerlo. Si alguien que no cree en almas desea abortar, también tendrá el derecho de elegir. Bajo la postura racional, ambos tienen derecho a decidir libremente. Bajo la dictadura religiosa, todo el mundo tiene que comportarse como ellos manden, basándose en mitos de base mística. Hay un último ejemplo del totalitarismo religioso que vale la pena tratar. Es la obsesión por la desnudez. El cuerpo humano en general es hermoso, bueno, menos el mío, ¿no? La desnudez de los cuerpos femeninos y masculinos tiene para nuestra especie una atracción estética especial que ha sido plasmada en obras magistrales de arte a lo largo de la historia, desde la época griega clásica hasta la actualidad, dejando de lado 1000 años de oscurantismo cristiano medieval, ¿verdad? Obras como la Venus de Milo, las Tres Gracias, el Nacimiento de Venus, el David de Miguel Ángel, la Maja desnuda, Olimpia, el Pensador, el Beso, y miles más son un testimonio de esto. Pero incluso, sin la connotación de obra de arte académica, el aspecto erótico de la desnudez tiene un gran atractivo. El nudismo-naturismo, el maquillaje corporal o incluso una simple escena en una película comercial brindan placer visual al espectador. Durante siglos, el ala más fanática del cristianismo se ha encargado de satanizar la desnudez y el erotismo, circunscribiéndolos a un único contexto estrecho, el matrimonio. Todo lo demás es pecado. A pesar de que muchas personas disfrutamos y encontramos natural la visión de la desnudez humana, con frecuencia terminamos recibiendo material censurado por comisiones de televisión manejadas por hordas de fanáticos que ven más dañino a una mujer en una ducha que el homicidio, las traiciones, las estafas, las golpizas y centenares de escenas patológicas que abundan en las telenovelas y películas que hacemos, que exportamos o que importamos. En particular recuerdo con indignación cuando asistí a la proyección de cine de la película Ilona llega con la lluvia. En cierta parte noté algo extraño, un bache. Sí, un brinco extraño en el cual la relación entre Ilona y una coprotagonista mujer
pasó de una neutralidad inicial a algo más oscuro. Posteriormente me enteré de que la versión mexicana tuvo censurada una escena sexual entre ellas. Resulta insultante para cualquier persona inteligente que un producto de arte cinematográfico para adultos hubiera pasado por las tijeras censoras de una manada de fanáticos cristianos incultos que dicen que se debe ver o no ver en todo un país. Si yo quiero ver libremente la película que quiera, los creyentes no tienen ningún derecho de coartarme mi libertad de acceso a esa obra, ni de insultar a mi inteligencia. Algo parecido, ¿se acuerdan? Ocurrió con la producción La Última Tentación de Cristo, respecto a la cual México ostenta el poco honroso título de haber sido uno de los últimos países en el mundo en proyectarla comercialmente, pues por presión de la Iglesia Católica. Como la obra tenía escenas que podrían herir las susceptibilidades del público cristiano, los dictadores religiosos impidieron a todos los demás el acceso a esta película. En el mundo del fanático religioso, si hay un material que va contra sus creencias, el fascista se cree con el derecho a impedirle el acceso a esta información a todos. El racionalista es tolerante. Si alguien quiere ver un tipo de material que no viole derechos fundamentales, tiene todo el derecho de hacerlo. Si el creyente lo considera objetable, puede elegir no ir. Ningún ateo va a ponerle un revólver en la cabeza al religioso para que vea lo que no quiere. Si los mitos represivos de un grupo consideran ofensivo dicho material, pues nadie los forzará a verlo. Tras estos ejemplos, se vislumbra una realidad preocupante. El fanatismo religioso es una amenaza para la tolerancia y la democracia. Se otorga a sí mismo el falso derecho a no ser ofendido, y con base en dicho esperpento, abusando de las leyes y usando todo tipo de presiones non santas, procede a imponer sus valores y normas a todos los demás, incluso a quienes no las compartimos. Y voy a terminar con un consejo para el creyente fanático que escuche este podcast. Ahí les va. Antes de que proceda a oprimir o censurar a los demás, piense por un momento por qué los ateos y racionalistas somos capaces de soportar sus manifestaciones televisivas religiosas. Para nosotros, propagar mentiras, difundir el pensamiento mágico, fomentar la irracionalidad, generar personas neuróticas y con represiones sexuales y satanizar el cuerpo, entre otras, son enseñanzas execrables, insultantes para el intelecto e incluso peligrosas socialmente. Sin embargo, toleramos sus nefastas manifestaciones. Ustedes, amigos religiosos, son libres de creer y divulgar sus ideas. Permítanos al resto de la sociedad disfrutar de la misma libertad. Y bueno, pues hasta aquí esta fosa escéptica número 141. Quiero agradecerles a todos los que están en el chat de Spreaker en este momento. Ricardo Galdamés dice: los cristianos se espantan de las fantasías de los musulmanes, pero las propias las defienden a capa y espada, siendo estas igual de absurdas y sádicas. Sí, es cierto. Y Germán Santelices dice: el cuerpo humano es hermoso, pero yo soy una belleza exótica. Japanese ogre. Perfecto. Sí, pues sí, hay gente que no tenemos forma humana, pero eso no nos hace menos bellos. Tengo un montón de mensajes. Se armó la polémica grande ahí en iVoox, y eso, y bueno, algunos de estos mensajes ya los puse ahí en el grupo de Facebook de la Fosa Escéptica, al que les vuelvo a invitar a que se integren. Somos 150 personas. Te esperamos en la siguiente, dice Ricardo Galdamés. Saludos. Pues saludos, mi estimado Ricardo. Muchas gracias por haber estado presente aquí en esta Fosa Escéptica y en este chat en vivo. Y les recuerdo que tenemos también el Telegram para que se junten ahí. También se pone bien bonito el debate. Y no debate, sino la exposición de las ideas. Y bueno, unos memes muy chistosos y unos audios increíbles. Y en el grupo que cada día crece más en Facebook también se pone muy interesante. Así es de que pues les invito a que se integren a esta comunidad atea en Facebook y en Telegram. Por mi parte ha sido todo. Síganse cuidando.
No hay que bajar la guardia, aunque los gobiernos de los países piensen que ya salimos de esta pandemia, sigue a todo lo que da. Nunca pensé que me tocara de cerca un caso, pero hace 8 días perdí a mi madre por efectos colaterales a la segunda dosis de la vacuna. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que estar vivos y hay que estarnos cuidando. Que tengan un buen resto de la semana. Nos vemos el próximo domingo con el 142 de la Fosa Escéptica. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.